¿Y si te dijera que algunos de los hombres más ricos del mundo no salieron de Wall Street, sino de los callejones más oscuros del crimen? Hombres que no necesitaban trajes finos para imponer respeto, porque su sola sombra bastaba para silenciar una ciudad entera. Desde túneles secretos hasta zoológicos privados, desde ataúdes usados como rutas de tráfico hasta aviones convertidos en mansiones flotantes. Este no es el típico cuento del crimen organizado. Es el desfile de los capos que reescribieron las reglas del lujo y del poder, acumulando fortunas que harían palidecer a cualquier magnate moderno. En este viaje vas a descubrir cómo un abrigo de chinchilla de $100,000 pudo destruir un imperio, cómo una mujer sobrevivió a 4 sicarios armados en motocicleta sin pestañear, o cómo un solo hombre intentó cambiar de rostro en plena cirugía para huir de la justicia, y murió en el intento. Verás imperios construidos desde el aire, identidades borradas con bisturí, estafas invisibles que movieron mercados enteros y figuras que, pese a todo, siguen siendo intocables. Este video no es sobre crimen, es sobre el tipo de poder que desafía las leyes, la lógica y hasta la muerte. Te presento a los gángsters más ricos de toda la historia, los reyes del silencio, los dueños de las sombras y los amos del dinero sucio. Frank Lucas. ¿Quién imaginaría que un abrigo podría sellar el destino de uno de los narcotraficantes más inteligentes de la historia criminal estadounidense? Frank Lucas, un nombre que aún resuena con eco en las calles de Harlem, no nació con privilegios, pero supo mirar más allá del caos para encontrar una fórmula que lo llevaría del anonimato a la cúspide del poder. Creció entre privaciones, viendo cómo los jefes del barrio eran temidos y respetados, pero también cómo sus reinados se desmoronaban por la dependencia a intermediarios. Entonces decidió hacer lo impensado, ir directamente a la fuente. Su mente afilada entendió que si quería ganar el juego, tenía que cambiar las reglas. Durante la guerra de Vietnam, Lucas construyó su infame Cadena Dorada. No era solo una red de tráfico, era un sistema sofisticado y brutal, en el que la heroína viajaba oculta dentro de ataúdes que traían de vuelta a soldados estadounidenses muertos. Esta estrategia, tan macabra como ingeniosa, le permitió introducir drogas más puras y baratas que las de cualquier rival. En poco tiempo, se adueñó de Harlem. Mientras los consumidores aumentaban y la competencia caía, él amasaba una fortuna que superó los $50 millones, guardados en efectivo, sellados bajo pisos, techos y maletas reforzadas. Su imperio crecía sin que nadie pudiera detenerlo, y con el dinero llegaron los lujos. Su mansión parecía sacada de una fantasía cinematográfica: piscinas climatizadas, mármoles importados, automóviles exóticos, obras de arte. Pero fue la noche del combate de boxeo la que cambió todo. Lucas asistió envuelto en un abrigo de chinchilla y un sombrero de fieltro que en conjunto valían $100,000. En un mar de rostros famosos, su presencia sobresalió. Un agente federal, desconfiado por semejante ostentación en alguien sin historial conocido, lo marcó como sospechoso. A partir de ese instante, cada movimiento de Lucas fue seguido de cerca, hasta que la red que había construido comenzó a desmoronarse pieza por pieza. Cuando fue arrestado, tomó una decisión que pocos en su mundo aceptarían. Colaboró con las autoridades, reveló rutas, nombres, proveedores. Aquello que construyó con sangre y estrategia, lo entregó a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio llevó a la caída de decenas de policías corruptos y competidores. Aunque salió de prisión años después, ya no era el hombre de Harlem, sino una sombra de lo que fue. Su historia inspiró la película American Gangster y quedó para siempre como el símbolo del narco que rompió moldes. Elegante, calculador y finalmente traicionado por el detalle más inesperado de todos: un abrigo. Anthony Fat Tony Salerno. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien que domina el arte de no ser visto? Mientras los reflectores apuntaban a capos ruidosos y sanguinarios, Anthony Fat Tony Salerno se movía como una sombra elegante, discreta y letal. En el submundo del crimen organizado de Nueva York, su presencia era tan sutil como omnipresente. Perteneciente a la poderosa familia genovese, no era el tipo de mafioso que manchaba sus manos de sangre en las calles, sino el que movía los hilos desde la comodidad de su sillón, con una copa de whisky a medio terminar y una orquesta de jazz tocando solo para él.
Fat Tony no necesitó sumergirse en el tráfico de drogas para amasar su riqueza. Su especialidad eran las apuestas ilegales, la usura y la extorsión fina. Mientras otros se enfrascaban en guerras sangrientas por territorios, él consolidaba su poder a través de negocios aparentemente legales, consejos amistosos a comerciantes e inversiones disfrazadas de préstamos. Tenía contactos en las altas esferas políticas, influencia en los sindicatos y una red de favores que se extendía por todos los rincones de la ciudad. Su astucia le permitió reunir una fortuna estimada en $600 millones sin necesidad de llamar la atención, al menos no públicamente. Pero en el interior de su mundo privado, los lujos eran abundantes. En una ocasión documentada por informantes del FBI, Salerno organizó una fiesta en una mansión de las afueras donde contrató a una de las bandas de jazz más famosas de la ciudad para un concierto privado. Solo asistieron invitados selectos, jueces, policías corruptos, empresarios dudosos, todos unidos por un código de silencio más fuerte que cualquier contrato. Aquella noche, los acordes suaves escondían los pactos más oscuros. Mientras brindaban con coñac añejo y hablaban de arte, se decidía el destino económico de sectores enteros de la ciudad. Lo que hacía verdaderamente temible a Fat Tony no era su violencia, sino su capacidad para esconderla. Su fachada era tan perfecta que durante años logró evadir investigaciones serias, pasando por un simple empresario de bienes raíces con un gusto peculiar por los trajes a rayas y los sombreros clásicos. Su detención no fue resultado de un asesinato ni de un acto de brutalidad, sino de un lento y meticuloso seguimiento de escuchas telefónicas que lo relacionaban con los altos mandos del crimen organizado. Cuando finalmente cayó, lo hizo con elegancia, sin una sola palabra de más. Su vida fue una lección silenciosa sobre el poder de moverse sin ser visto, de hablar sin levantar la voz y de construir un imperio desde la penumbra. Porque a veces, en el mundo del crimen, los más peligrosos no son los que más ruido hacen, sino los que no hacen ninguno. Griselda Blanco. ¿Cómo se construye un imperio cuando todo está en tu contra desde el inicio? En un mundo donde los hombres dominaban con puño de hierro, Griselda Blanco no solo irrumpió, sino que lo hizo con furia y precisión quirúrgica. No pidió permiso. No lo necesitaba. Su presencia era tan imponente como su reputación. Fría, letal y absolutamente imparable. Mientras otros buscaban el respeto, ella exigía obediencia. Y mientras otros líderes narcos se protegían en las sombras, Blanco sembraba el terror con su nombre. Nacida en la pobreza extrema de Cartagena, Colombia, Griselda encontró en las calles de Medellín una escuela brutal para la supervivencia. De niña ya cometía delitos, pero su ascenso comenzó realmente cuando emigró a Estados Unidos y trazó rutas de tráfico de cocaína entre Miami y Nueva York. A diferencia de sus rivales, ella no delegaba, supervisaba cada paso, negociaba cada cargamento, ejecutaba cada traición con la eficacia de una estratega militar. Pronto, las autoridades le atribuyeron una fortuna estimada en $2.000 millones, pero su verdadero poder no se medía en cifras, se medía en miedo. Blanco no coleccionaba mansiones ostentosas ni mostraba joyas escandalosas. Su riqueza se reflejaba en el control absoluto que tenía sobre su red, en la lealtad inquebrantable de sus sicarios y en su habilidad para desaparecer justo antes de cada redada. Se decía que podía ordenar una ejecución con una simple llamada, sin alterar el tono de su voz. Su vida estuvo marcada por episodios de violencia extremos, pero uno destaca con fuerza brutal: el día en que sobrevivió a un atentado ejecutado por 4 sicarios en motocicleta. En una maniobra que rozaba lo cinematográfico, Blanco se arrojó al suelo mientras sus guardaespaldas abrían fuego, salvando su vida por segundos. Su apodo, La Madrina, no era solo un juego de palabras con The Godfather, era un reconocimiento al nivel de dominio que ejercía. Entre los años 70 y 80, se convirtió en la mujer más poderosa del narcotráfico global, dejando una estela de sangre y silencios rotos desde Colombia hasta el sur de Florida. Fue capturada y pasó años en prisión, pero al salir, parecía que los fantasmas del pasado finalmente la habían alcanzado. El final llegó sin advertencia. En el año 2012, cuando caminaba frente a una carnicería en Medellín, 2 sicarios en moto la acribillaron. La ironía fue brutal. Murió de la misma forma en la que enseñó a matar. Su legado, sin embargo, sigue vivo.
No como una figura trágica, sino como una advertencia, porque Griselda Blanco no fue solo una narcotraficante, fue la encarnación del terror con rostro de mujer, y eso, para muchos, fue más aterrador que cualquier bala. Carlos Leder. ¿Puede una obsesión convertirse en la columna vertebral de un imperio criminal? Carlos Leder no fue el típico narcotraficante de armas en la cintura y amenazas susurradas al oído. Fue, ante todo, un fanático de los aviones. Y fue precisamente esa devoción por la aviación lo que le permitió imaginar una nueva forma de mover cocaína a gran escala, más rápida, más eficiente, más imposible de detener. Mientras sus colegas usaban mulas o embarcaciones, Leder soñaba con el cielo. Y no solo soñaba, lo conquistó. Nacido en Armenia, Colombia, de madre colombiana y padre alemán, su vida estuvo marcada por una mezcla de ambición y rebeldía. Tras varios roces con la ley en Estados Unidos, se unió al cartel de Medellín, pero su visión era demasiado grande para conformarse con ser solo un eslabón más. Fue entonces cuando encontró el lugar perfecto, la isla de Norman's Cay, en las Bahamas. Allí, entre playas vírgenes y palmeras aparentemente inocentes, montó su centro de operaciones. No era solo un escondite, era una fortaleza con una pista de aterrizaje propia, hangares, depósitos y vigilancia armada. Desde aquel paraíso, Leder orquestó vuelos cargados con cientos de kilos de cocaína rumbo a la Florida. Su fortuna, estimada en más de 2.700 millones de dólares, creció tan rápido como su megalomanía. Modificaba avionetas, compraba aeronaves comerciales, incluso entrenaba pilotos para burlar radares. Sus rutas eran tan sofisticadas que durante años el gobierno estadounidense no supo cómo detenerlo. Pero Leder no era solo tráfico, era ideología. Empezó a hablar públicamente sobre sus ideas políticas, mezclando discursos nacionalistas con teorías conspirativas. Fundó un movimiento con tintes fascistas en Colombia, proclamándose salvador de la patria y enemigo de Estados Unidos. Esa necesidad de protagonismo, esa hambre de ser escuchado, lo fue exponiendo poco a poco. A diferencia de sus socios, que preferían operar en silencio, Leder buscaba los micrófonos, las cámaras, los aplausos. Y ese exceso lo traicionó. Fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a más de 130 años de prisión. Más tarde, su condena se redujo al colaborar en el juicio contra el dictador panameño Manuel Noriega. Pasó décadas en cárceles federales hasta que, inesperadamente, fue liberado y trasladado a Alemania, donde vive hoy bajo perfil. Lo irónico es que, aunque fue uno de los arquitectos del narcotráfico moderno, su legado no se mide solo por dinero o muertes. Se mide por la forma en que cambió las reglas del juego, por haber transformado un paraíso tropical en la torre de control de un negocio global. Carlos Leder no fue el más violento, ni el más adorado, pero sin duda fue el que miró al cielo y convirtió las nubes en rutas de contrabando. Amado Carrillo Fuentes. ¿Qué sucede cuando el poder y la paranoia se funden en una misma persona? Amado Carrillo Fuentes no solo fue un capo del narcotráfico, fue una leyenda viviente, un fantasma en el aire que operaba con precisión quirúrgica desde las alturas. No lo llamaban el Señor de los Cielos por casualidad. Su flota personal de aviones, compuesta por más de 20 aeronaves, no solo transportaba cocaína, transportaba millones, influencia, impunidad. Mientras otros se escondían en montañas o selvas, él volaba por encima de todos, literalmente. Líder del poderoso cártel de Juárez, Carrillo Fuentes comprendió que la clave del dominio era el control del cielo. Compró, adaptó y utilizó aviones Boeing, incluyendo uno modelo 727 que fue modificado como una especie de mansión flotante con pisos de mármol, muebles italianos y tecnología de vigilancia de última generación. Desde esa nave no solo monitoreaba el negocio, también enviaba órdenes, negociaba con otros cárteles y cerraba tratos con funcionarios corruptos a ambos lados de la frontera. Su logística era implacable desde Sudamérica hasta el norte de México. Sus rutas estaban protegidas por policías, militares e incluso políticos. Era un fantasma de 1000 rostros, imposible de atrapar. Y atención, si te está impactando esta historia, hay otro caso igual de sorprendente que también debes conocer.
Te lo recomiendo porque revela cómo el poder, cuando se mezcla con la manipulación y la frialdad empresarial, puede alcanzar niveles que parecen imposibles. No te lo pierdas después de terminar este video, porque si lo de Carrillo te dejó con la boca abierta, lo que verás ahí te va a dejar sin aliento, pero mientras más alto se vuela, más duro es el impacto. Carrillo Fuentes empezó a sentir el aliento del gobierno estadounidense en la nuca. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que su rostro apareciera en cada cartel de "Se busca". Fue entonces cuando tomó una decisión que parecía salida de una novela: cambiar de identidad mediante cirugía plástica. No un retoque discreto, sino una transformación total. Se internó en una clínica de Ciudad de México bajo el nombre de un empresario falso, escoltado por hombres armados y médicos comprados. Sin embargo, el procedimiento no salió como esperaba. Durante la operación, sufrió una reacción letal a la anestesia y murió en la mesa. Su cuerpo fue hallado en secreto, y días después, los doctores que lo operaron aparecieron asesinados, envueltos en plástico, abandonados como advertencia. Pero muchos, incluso hoy, dudan de su muerte. Se rumorea que fingió todo, que vive escondido en Asia o en una isla privada, observando cómo su leyenda crece con el paso de los años. Lo que nadie discute es el tamaño de su fortuna, más de 25.000 millones de dólares. Pero lo que realmente lo distingue no es la cifra, sino la forma. No heredó rutas, las creó. No se impuso con sangre, sino con estrategia. Amado Carrillo Fuentes no quería ser temido, quería ser invisible. Un nombre que el viento arrastrara por el cielo, sin dejar rastro. Dawood Ibrahim. ¿Qué ocurre cuando el crimen deja de tener rostro y se convierte en una red que lo abarca todo? En un mundo donde las balas han sido reemplazadas por transferencias bancarias y el poder se mide en conexiones internacionales, Dawood Ibrahim representa al nuevo rostro del imperio criminal. Fundador de la organización The Company, su nombre es sinónimo de contrabando, terrorismo, apuestas ilegales y lavado de dinero. Pero a diferencia de los gángsters clásicos, su fuerza no está en el ruido, sino en el silencio. Su imperio se construyó como una telaraña, invisible, resistente, letal. Originario de Bombay, India, Dawood fue criado en un ambiente de pobreza, pero con una habilidad especial para los negocios desde joven. Su ascenso comenzó en las calles con pequeñas estafas y tráfico de mercancías, pero pronto comprendió que el verdadero control no estaba en los callejones, sino en los sistemas que sostenían al país. Se infiltró en el mundo del juego ilegal, corrompió a policías, compró políticos y exportó su influencia a los Emiratos Árabes, Pakistán y el sudeste asiático. No fue solo un criminal, fue un estratega geopolítico. Su fortuna, estimada en más de 30.000 millones de dólares, es una de las más altas jamás atribuidas a un criminal. Pero el dinero de Dawood no está en cuentas corrientes ni en mansiones decoradas con oro. Está invertido en bancos, inmobiliarias, compañías pantalla y negocios legales con fachada impecable. Se le atribuye una red de falsificación de billetes diseñada para desestabilizar la economía india, así como vínculos directos con ataques terroristas que sacudieron al país. Para sus seguidores, es un patriota en guerra contra un sistema corrupto. Para sus enemigos, un enemigo público internacional. La vida de lujos que lleva también es única. No por su ostentación evidente, sino por su exclusividad. Vive, según reportes de inteligencia, en una mansión protegida por sistemas de vigilancia de grado militar en Karachi, bajo custodia de las agencias de seguridad pakistaníes. Rara vez sale en público, pero cuando lo hace, se traslada en caravanas blindadas, rodeado de escoltas entrenados, con relojes de edición limitada, trajes a medida y autos Rolls-Royce diseñados especialmente para él. Es un fantasma con estilo. Lo más inquietante de Dawood no es su poder, sino su vigencia. Décadas después de sus primeros delitos, sigue sin ser capturado. Mientras que otros cayeron por traiciones o errores, él continúa operando desde las sombras. La Interpol lo busca. Estados Unidos lo incluye en su lista de terroristas más peligrosos. Pero nadie puede tocarlo, porque Dawood Ibrahim no es un simple narco. Es una entidad en movimiento, un sistema criminal con rostro humano. Y en un mundo globalizado, eso lo hace más poderoso y más intocable.
Semyon Mogilevich. ¿Qué pasaría si el jefe más temido del crimen organizado no portara armas ni cadenas de oro, sino maletines, trajes de diseñador y una red financiera global? Semyon Mogilevich es la encarnación más sofisticada del delito moderno. Mientras otros construyeron su imperio con cocaína, pistolas o extorsión directa, él lo edificó con contratos falsos, empresas pantalla y fraudes bursátiles. Su campo de batalla no fueron las calles, sino los mercados. Su arma más poderosa, una mente tan aguda que incluso las agencias de inteligencia más preparadas del planeta le temen. Nacido en Kiev, en lo que entonces era la Unión Soviética, Mogilevich fue desde joven un prodigio de las matemáticas, pero en lugar de usarlas para resolver ecuaciones académicas, eligió aplicarlas a esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y manipulación financiera. A comienzos de los años 90, aprovechó el colapso del bloque soviético para crear una red de empresas falsas que le permitieron estafar a inversionistas en Europa, Estados Unidos y Asia. Su operación más famosa, conocida como el caso de los IBM Magnets, involucró a miles de víctimas que compraron acciones sin saber que todo era humo. El fraude superó los cientos de millones de dólares y él simplemente desapareció. Se estima que su fortuna supera los 50.000 millones de dólares, aunque ninguna autoridad puede rastrear con precisión sus activos. Y es que Mogilevich no guarda su riqueza en efectivo, ni siquiera en cuentas bancarias. La oculta en compañías de fachada, movimientos bursátiles camuflados y bienes intangibles que se diluyen en los laberintos del sistema financiero internacional. Nadie puede señalar un auto suyo, una casa en particular, ni siquiera una cuenta bancaria. Su lujo es la invisibilidad, y eso, en su mundo, es la forma más alta de poder. Lo más desconcertante es que su vida está perfectamente protegida. Vive en Moscú, bajo la sombra del Kremlin, y aunque el FBI lo ha incluido entre sus criminales más buscados, no pueden tocarlo. Rusia se niega a extraditarlo, y su red de contactos incluye oligarcas, políticos y agentes de seguridad. Mientras otros capos mueren en emboscadas o languidecen en prisiones de máxima seguridad, Mogilevich da entrevistas ocasionales, se pasea por cafeterías elegantes y sonríe con la tranquilidad de quien sabe que el sistema trabaja para él, no contra él. Semyon Mogilevich no necesita disparar una bala para conquistar un país. Le basta con una firma, una transacción, una llamada cifrada. Su legado es una advertencia. El crimen ha evolucionado y hoy no siempre se esconde en rincones oscuros. A veces, lleva corbata, maneja los mercados y cena en los mejores restaurantes de Europa del Este, mientras el mundo aún intenta entender cómo atraparlo, y tal vez nunca lo logre. El Chapo Guzmán. ¿Cómo se construye un imperio cuando se viene de lo más bajo? Joaquín. El Chapo Guzmán emergió de la nada, de un pequeño poblado de Sinaloa donde la tierra árida parecía prometer solo pobreza y olvido. Pero él no estaba dispuesto a quedarse ahí. Su mente no aspiraba a sobrevivir, sino a conquistar. Y así, poco a poco, con paciencia, estrategia y brutalidad, edificó uno de los cárteles más poderosos de la historia moderna, el Cártel de Sinaloa. A diferencia de otros capos que dependían del carisma o la política, el Chapo era pura eficiencia. Frío, calculador, obsesionado con los detalles logísticos, convirtió las rutas del norte de México en autopistas invisibles para mover toneladas de droga. No solo usó vehículos y aviones, también túneles subterráneos que cruzaban fronteras, muchos de ellos con iluminación, ventilación y hasta rieles eléctricos. Esa obsesión por el subsuelo no era solo estratégica, era parte de su naturaleza. Mientras todos lo buscaban en la superficie, él se deslizaba como una sombra bajo sus pies. Su fortuna alcanzó los 14.000 millones de dólares, una cifra que lo colocó entre los criminales más ricos del planeta. Pero su verdadero sello fueron los lujos extravagantes y temáticamente únicos. Mandó construir un zoológico privado con tigres, leones, panteras y hasta avestruces. Tenía una flota de autos deportivos, motocicletas exóticas, aviones privados y propiedades en los lugares más inesperados. Pero su seguridad no dependía del acero, sino de la lealtad de su gente y de la corrupción bien engrasada. Era un rey oculto entre montañas,
cuya palabra bastaba para declarar la paz o la guerra. Lo que lo volvió leyenda no fue solo su poder, sino sus escapes imposibles. La primera fuga, en el año 2001, fue orquestada desde el interior de una prisión de máxima seguridad. Se escondió en un carrito de lavandería y cruzó múltiples controles sin que nadie lo detuviera. Pero la segunda fuga fue aún más cinematográfica. Un túnel de más de 1 kilómetro de largo, perfectamente alineado con la ducha de su celda, por el cual escapó en una motocicleta modificada para rieles. Fue una humillación internacional para las autoridades mexicanas y una confirmación de su estatus casi mitológico. Finalmente, fue capturado de nuevo y en el año 2017, extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. Hoy permanece en una prisión de máxima seguridad en Colorado, sin posibilidad real de escapar. Sin embargo, su figura sigue siendo objeto de culto en muchas zonas de México, donde se le ve como una mezcla de héroe popular y símbolo de resistencia. Porque el Chapo no fue solo un narco, fue una tormenta subterránea, y aunque ya no camina libre, su nombre aún se mueve por túneles invisibles en la memoria colectiva. Al Capone, ¿puede alguien convertirse en leyenda sin haber disparado la mayoría de sus balas? Al Capone es posiblemente el nombre más conocido del crimen organizado en la historia moderna. Pero lo que lo hace inmortal no es solo su brutalidad ni su riqueza, sino el aura casi teatral que lo envolvió desde sus inicios. En pleno auge de la ley seca en los Estados Unidos, Capone se convirtió en el rey indiscutible de Chicago, un emperador del contrabando de alcohol que tejió una red de corrupción, extorsión y violencia tan sólida que ni la ley ni sus enemigos podían penetrarla sin salir heridos. Nacido en Brooklyn, hijo de inmigrantes italianos, Capone comenzó desde muy joven en los bajos fondos. Su ascenso fue tan vertiginoso como implacable. A los 20 años ya era la mano derecha de Johnny Torrio, y poco después heredó el liderazgo de la organización. Aprovechó la prohibición del alcohol para establecer rutas de contrabando desde Canadá hasta los bares clandestinos de la ciudad. Pero no era solo un traficante, era un maestro de las relaciones públicas. Donaba dinero a los pobres, financiaba comedores populares y cultivaba una imagen de ciudadano ejemplar, mientras ordenaba masacres como la tristemente célebre del Día de San Valentín. Su fortuna, en su época, fue estimada en más de $1.000 millones, una cifra que ajustada a la inflación actual superaría los 100.000 millones. Pero Capone no medía su poder en dinero, sino en dominio. Condujo un Cadillac blindado con vidrios a prueba de balas, el primero de su tipo, con sirena policial y placas falsas que le permitían hacerse pasar por un agente del gobierno. Su mansión en Miami era un oasis de lujo con jardines simétricos, fuentes decorativas y vigilancia permanente. Lo irónico es que, pese a su historial delictivo abrumador, Capone no fue condenado por asesinato, extorsión ni contrabando. Fue la evasión de impuestos lo que lo llevó a la cárcel. El Departamento del Tesoro, tras años de investigaciones infructuosas, encontró pruebas suficientes para enjuiciarlo por no declarar ingresos. Fue sentenciado a 11 años en prisión federal y pasó parte de su condena en la temida prisión de Alcatraz. Allí, sin influencia ni privilegios, su salud se deterioró. Salió poco antes de morir, víctima de sífilis avanzada que le afectó el cerebro, llevándolo a vivir sus últimos días como un hombre quebrado. Y sin embargo, su leyenda creció. Capone no solo marcó una época, la definió. Su historia inspiró películas, libros, series, y transformó la figura del mafioso en un ícono cultural. Porque más allá del crimen, Al Capone fue símbolo de un tiempo donde la ilegalidad vestía traje de seda, donde los imperios se edificaban en whisky y plomo, y donde una simple declaración de impuestos podía derrumbarlo todo. Pablo Escobar. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre que tiene más dinero que moral, más seguidores que miedo y más ambición que límites? Pablo Emilio Escobar Gaviria no fue simplemente un narcotraficante. Fue una paradoja con piernas, un benefactor temido, un criminal amado, un hombre que construyó un imperio con cocaína y pretendió gobernar un país con carisma, tal como él decía plata o plomo. Su historia es tan desmesurada que parece ficción, pero cada uno de sus pasos dejó una huella real, profunda y muchas veces sangrienta.
Desde muy joven, Escobar supo que no quería ser pobre. Nacido en las laderas de Medellín, comenzó robando lápidas para revenderlas, pero pronto entendió que la cocaína sería su trampolín hacia la grandeza. A finales de los años 70, fundó el temido Cártel de Medellín, que rápidamente se convirtió en la organización criminal más poderosa del planeta. En su apogeo, controlaba más del 80% del tráfico mundial de cocaína. Su fortuna personal fue estimada en más de 120.000 millones de dólares, aunque parte de ese dinero simplemente se perdió, enterrado en campos o devorado por ratas. Escobar no solo acumulaba riqueza, la desplegaba como un estandarte. Construyó la famosa Hacienda Nápoles, una propiedad de dimensiones ridículas que incluía un zoológico privado con hipopótamos, jirafas, elefantes, tigres y hasta dromedarios. Tenía pistas de aterrizaje, una colección de autos antiguos y una plaza de toros. En una ocasión, mientras huía con su familia, se dice que quemó $2 millones en billetes solo para calentar a su hija. Para algunos, era una exageración. Para quienes lo conocieron, fue simplemente un martes más en la vida de Pablo. Pero su ambición no se detuvo ahí. Escobar quiso ser presidente de Colombia, no como símbolo de redención, sino como un acto de poder absoluto. Fue elegido congresista suplente y construyó viviendas para los pobres, escuelas y hospitales, ganándose el cariño de miles. Pero su verdadera política era simple: plata o plomo. Quien aceptaba sobornos vivía, quien se resistía, moría. Jueces, policías, candidatos, periodistas, nadie estaba a salvo. Su guerra contra el Estado colombiano dejó un rastro de dolor que aún no cicatriza. Su caída fue tan dramática como su vida. Perseguido por el bloque de búsqueda, por agencias internacionales y por sus propios enemigos, fue finalmente abatido en un tejado de Medellín en diciembre del año 1993. Su cuerpo quedó expuesto, pero su figura siguió creciendo. Fue llorado por miles, idolatrado por generaciones y temido por la historia. Porque Pablo Escobar no fue solo un narco. Fue el hombre que intentó comprar un país con sangre, con sonrisas, con billetes calientes. Y aunque el imperio que construyó se derrumbó, su leyenda sigue viva, como un susurro peligroso en las montañas de Antioquia, como un reflejo oscuro del poder absoluto.